Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid Fem, y hoy vamos a analizar el partido Real Madrid femenino contra el Betis. Vamos para allá. Soy JJ y vamos a ver el, el partido que terminó con el marcador que estáis viendo en vuestras pantallas. El, para empezar, el partido lo desarrolló Alberto Toril con una estructura de un 3-5-2, Misa en portería, con Rocío Gálvez, con Ivana, con Kathleen en la defensa, con carrileras muy largas como Svava y Atenea, centro del campo para Maite y para Caroline Weir, y Zornoza pivotando, y delante Feller y Esther. Un, una estructura que intentaba remediar un poco la, los problemas que estábamos teniendo en salida de balón. Los goles los estáis viendo: Esther en el 33, Weir en el 49, Claudia Zornoza en el 63 y Naikari en el 65. El primer gol, el de Esther, en realidad el gol lo fabrica Feller. En el segundo, que es el gol de Weir, es en el momento en el que el Betis está presionando muy arriba y Atenea sí que hace una buena lectura de la jugada, aunque no se atreve a rematar de izquierdas, y hay varias compañeras suyas que se van metiendo en fuera de juego hasta que encuentra a Weir. El, el tercer gol, que es el gol de Zornoza, con un muy buen pase entre líneas, y el cuarto, una acción individual de Naikari. El Real Madrid hizo una buena primera parte con el primer gol. Sí es verdad que creo que falta un poquito de rapidez. Ahora nos detendremos un poquito más en este tema. Pero en la segunda el Betis trató de adelantar líneas buscando precisamente esos problemas que estábamos teniendo en salida de balón, presionando alto y tratando de dificultar mucho esa salida desde atrás. Pero el Real Madrid la verdad es que solventó muy bien la situación, jugó muy vertical, encontró espacios y, y la verdad es que masacró al Betis en la segunda parte. Bueno, en el acta del partido podemos ver las dos amonestaciones en el minuto 36, las dos a nuestro equipo, ¿vale? No cuento las del Betis. En el 36 a Atenea le mostró tarjeta amarilla por golpear con el codo en la cara de una adversaria en la disputa de un balón de forma temeraria. Y en el 83 a Olga por derribar a una contraria de forma temeraria en la disputa de un balón. Lo pongo como anexo para aquellos que estaban pensando si fue una expulsión o no de Atenea, ya que no lo considero como una agresión, sino como una acción temeraria. También se escribe en el acta que en el minuto 79 la delegada del equipo local, y leo textualmente, me comunica que la jugadora dorsal número 11, doña Weir Caroline Elspeth Lilias, abandona el terreno de juego, no pudiendo continuar disputando el encuentro debido a que se encontraba mareada. Al haber agotado las sustituciones permitidas, el equipo local continuó el resto del partido con 10 jugadoras en el terreno de juego. Bueno, vamos a analizar un poquito más el tema de la alineación. Ya hemos dicho, esquema 3-5-2 con una pivote muy marcada que era Claudia Zornoza, y dos interiores, una más creativa, Maite, y una más ofensiva, que es Weir. Y el flujo de juego se mejoró respecto a otros partidos. Me llamó la atención que
siguió colocándose el equipo en fase defensiva con un 4-4-2 que parece que es inamovible, pase lo que pase para Alberto Toril. Los cambios, en la ventana de los cambios. Minuto 57, salieron del campo Feller y Maite y entraron Naikari y Tere. En el 70, en la segunda ventana, agotó los cambios Alberto Toril, a 20 minutos de acabar el partido. Salieron Esbaba, salió Esther, salió Atenea, entró Olga, entró Moller y entró Kenty. Moller entró como delantera, es decir, Alberto Toril no modificó enormemente las cosas, sino que fue cambiando jugadora por jugadora y no hubo una modificación de posiciones. Bueno, en los mapas de calor vamos a ver que en la primera parte el equipo se hizo más ancho. La primera parte que, recordemos, acabó con un 1-0 a favor del Real Madrid. El Betis aguantó mm, como pudo esa primera parte. La verdad es que no disparó una sola vez a puerta el Betis en esa primera parte. El Real Madrid fue muy ancho, como veis, sobre todo en la parte de la derecha, donde estaba Atenea. Y en la segunda parte, si os fijáis, fue mucho más vertical. Para demostraros esta teoría, es decir, el Betis adelantó líneas y el Real Madrid fue muy rápido buscando girar a las defensas del Betis, vamos a ver, por ejemplo, las posiciones de toque de, para mí, una de las jugadoras del partido, que fue Claudia Zornoza. Vamos a ver que en la primera parte está todo bastante repartido y sobre todo en el centro del campo. Y sin embargo, si nos pasamos ahora a ver los toques de la segunda parte, para empezar, son menores y como veis es mucho más vertical. Esa presión del Betis en la segunda parte, la verdad es que, claro, a toro pasado, pues no les ha salido especialmente bien. Bueno, en el plano estadístico, el Real Madrid ha ganado en todos los parámetros, empezando por el de la posesión, 65% contra 35% del Betis. Podemos hablar de los disparos que han ido entre los tres palos, 8 para el Real Madrid, 2 para el Betis. También los disparos que han ido fuera, 6 por parte del Real Madrid, 1 por parte del Betis. Como veis, además, la diferencia de disparos ha sido abismal. Pero es que todos los parámetros, ya digo, todos, el Real Madrid ha sido netamente superior. La clasificación, como veis, quedamos en tercer lugar y se descuelgan tanto Atlético de Madrid como el Madrid Club de Fútbol Femenino en esa lucha de las plazas de Champions. Y aún no ha acabado la primera vuelta, todavía queda un partido. El Barcelona, por cierto, ya es campeón de invierno. Y el único equipo que está manteniendo el ritmo de Barcelona-Real Madrid, que recordemos que el Real Madrid todavía le quedan 2 partidos por jugar, 2 partidos menos, con respecto al Levante, es precisamente el equipo Granota. Es el único que está siendo capaz de mantener el ritmo de los otros dos. Atlético de Madrid, como digo, se está empezando a descolgar. Bueno, mis sensaciones de este partido es que el Real Madrid ha mejorado en cuanto a salida de balón. Un aspecto que dijimos que había que mejorar en la previa, aunque aún así creo que todavía falta un poquito más de velocidad y en algunos momentos, incluso aunque ya hemos visto el mapa de calor de la primera parte, ha habido momentos en que las dos alas, Esbaba y Atenea, tendían a irse hacia adentro y, y provocaba un pequeño embudo, ¿no?, en el centro. Creo que falta un pelín más de anchura. En la segunda parte, el cambio valiente del Betis, la verdad es que fue un caramelo para nuestras jugadoras que se despacharon y se gustaron, haciendo girar a la defensa del Betis una y otra vez. En eso
no quita para ver la típica parada de misa de todos los partidos. Bueno, ¿qué jugadoras me gustaría destacar? Bueno, para empezar, Rocío Gálvez, que sigue a un nivel bastante bueno y que quiero destacar el fantástico 92% de pases acertados en el día de hoy. Feller, que se ha inventado el primer gol importantísimo, y el buen partido, en líneas generales, de Zornoza, que no solamente llevó la manija del Real Madrid, sino que realmente llevó la manija del encuentro. Fue capaz de leer qué estaba necesitándose en cada momento durante el partido. Bueno, detallitos de los que me gusta darte. Al igual que en Albacete, Noelia Morales, delegada del equipo del Real Madrid, para un cambio en el córner. En el caso de Albacete, era un córner a nuestro favor. Ese córner acabó en gol del Real Madrid. Hoy ha vuelto a hacer lo mismo. El córner era en contra nuestra. El rival en ambos casos sí que ha hecho el cambio. Ya digo que en Albacete el gol fue a nuestro favor. Y esta vez el córner que era en nuestra contra, el Betis sí ejecutó el cambio y realizó un córner, la verdad, bastante poco entendible. Porque se pusieron todas las jugadoras de ataque en fila y sin embargo luego el saque lo hicieron en corto. No me cuadró ese córner, no, no me cuadró. Sin embargo, el Real Madrid esperó el cambio y en ambos casos se ejecutó cuando el balón estaba en una posición mucho menos peligrosa para los intereses del Real Madrid. Weir tuvo que salir, como ya hemos dicho, en el acta del partido. O el Real Madrid tuvo que jugar los últimos 10-15 minutos con una jugadora menos por el mareo que sufrió la escocesa. De momento no tenemos una versión oficial, pero bueno, tampoco parece que sea nada grave, esperemos que no. Luego a destacar también, para mal, la colegiada del partido. Mm, se- Recordar que la primera jornada se suspendió porque hicieron mucho hincapié en el tema de la profesionalización de las colegiadas y la verdad es que el nivel general sigue siendo muy bajo. Hoy, una jugadora, una defensa del Betis, en una acción atacante del Real Madrid, se golpea con la colegiada. El Real Madrid está atacando, tiene el balón en el lateral izquierdo, un centro franco, con varias jugadoras listas para el remate. La colegiada para el partido, para que se atienda a la jugadora del Betis. Y en la, ren- ren- ¿cómo se dice? En la continuación, la colegiada le da el balón al Betis. El Betis que le da el balón al Real Madrid, pero dándole un pelotazo para que el Real Madrid tenga que volver a trenzar jugada desde su propio campo en ataque estático. O sea, viva el arbitraje profesional. Bueno, ya acabamos. No olvidaros echar un vistazo a nuestra tienda de afiliados y merchandising. Ojo con la programación que viene esta semana, no os digo más. El lunes, 10:30 mm, de la noche, hora española, directo en YouTube y en Twitch. Si te gusta el contenido, dale like. No te olvides suscribirte al canal. En la descripción del vídeo os dejo el resto de redes sociales para que si queréis también nos podáis seguir.
Y muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. Un saludo y a la Madrid.